Vamos a comenzar con el módulo 4 relacionado con el análisis biomecánico de la cadena cinemática de miembros inferiores. En esta unidad vamos a retomar la parte final de la cadena cinemática axil, la región lumbopélvica, analizar cómo se continúa hacia miembro inferior en cadena cerrada en la posición propia de la especie, que es la bipedestación y su organización. Así como hemos hecho con la cadena cinemática de miembro superior, si recuerdan el análisis de la cantidad de grados de movilidad de acuerdo a la unidad biomecánica que las constituyen, encontrábamos a nivel de miembro superior un total de 16 grados de libertad de movimiento y se relacionaba justamente con la función en cuanto a la movilidad de la toma de los objetos y la aprehensión a través del extremo más distal de la cadena. En este caso, en miembro inferior, podemos ir contabilizando en las sucesivas unidades biomecánicas que constituyen esta cadena como el número total de grados de movilidad es significativamente menor. A nivel de la unión de la pelvis con la columna vertebral a nivel más caudal, en la articulación sacroilíaca, recordamos que tiene un solo grado de eje de movilidad a través de los movimientos de denutación y contranutación, y los ilíacos por delante van a estar constituyendo una sínfisis, es decir, una anfiartrosis en la sínfisis púbica, con un estilo de movimiento de compresión y diástasis, pero sin un verdadero eje de movilidad. En esta región, entonces, la estabilidad y la transmisión del peso hacia miembros inferiores es lo prioritario. A nivel de la unidad biomecánica de la cadera encontramos una anartrosis triaxial, en donde sí va a poder ubicar al miembro superior en distintas posiciones del espacio con una base de cono muy irregular y de también mucha menor graduación en la amplitud de estos movimientos, a pesar de que se conserva la movilidad en los tres ejes. Siguiendo hacia más distal en el miembro inferior, encontramos la unidad biomecánica de la rodilla, que en la posición propia de la especie va a poder solamente realizar movimientos en un solo plano, pero si se flexiona también se va a poder sumar el movimiento de rotación de la tibia, con lo cual, considerándolo dos ejes de movilidad, va a poder transmitir el peso hacia el suelo y también adaptar en cadena cerrada las reacciones del suelo que transmite desde el pie. La articulación del tobillo uniaxial va a estar posibilitando los movimientos de flexo-extensión para la marcha, y sin considerar todo el conjunto de articulaciones intrínsecas del pie, así como en su momento hicimos también el análisis en miembro superior, en donde dejábamos afuera al conjunto de unidades biomecánicas de la mano, el pie en conjunto desde el tobillo va a poder adaptarse también al suelo. Cuando sumamos los grados de libertad de movimiento, encontramos que van a tener 6 o 7 grados de libertad de movimiento contra los 16 grados del miembro superior. En este caso, la propiedad de estabilidad y de transmisión de la fuerza, peso hacia el suelo va a ser lo prioritario. Es por eso que vamos a recordar algunos antecedentes filogenéticos de la posición propia de la especie, la bipedestación, y cómo la cadena cinemática de miembro inferior está adaptada para cumplir con esta función. Esta cadena entonces tuvo que adaptar con cambios morfológicos en esta respuesta a las demandas del medio, en donde en un momento de desertización
de los grandes bosques, un calentamiento del planeta, provocó que la especie tenga que transitar muchas distancias para poder lograr sobrevivir y buscar alimentos. En esto, las grandes y largas, mejor dicho, palancas del miembro inferior, el liberar las manos, la posición bípeda, el brindarle menos superficie a los rayos del sol que la posición cuadrúpeda, y por esto también disminuir el calentamiento del mismo cuerpo, la elevación de la temperatura, fueron adaptaciones que claramente fueron exitosas en esa adaptación al medio. Si lo comparamos con especies cercanas que todavía están entre nosotros, como el gorila o el chimpancé, podemos ver las grandes diferencias y los cambios morfológicos que tuvieron que aparecer en la cadena cinemática de miembro inferior de nuestra especie, el sapiens sapiens o el humano, para lograr liberar las manos entonces y erguirse en la posición bípeda. También ya hemos estudiado a lo largo de todo el año las distintas modificaciones de los antecedentes filogenéticos, por ejemplo a nivel del cráneo, a nivel facial, a nivel del equilibrio cérvico-cefálico, también los cambios de las modificaciones del raquis, la aparición de las curvaturas, como así también las modificaciones del tórax, de la cintura escapular, la ubicación de los omóplatos a 30 grados del plano frontal, el eje transversal del tórax que aumentaba en sentido lateral con respecto al anteroposterior y toda la liberación del miembro superior suspendido a los costados del cuerpo, como lo hemos visto en el último módulo. Las modificaciones de la pelvis y del miembro inferior las podemos contabilizar como la verticalización de la pelvis, que en una posición del cuadrúpedo se encuentra horizontal. Esta oblicuidad de la pelvis termina siendo a nivel de nuestra especie a 60 grados respecto de la horizontal. También tiene un diámetro transversal mayor que vertical. Se ubicaron las cavidades cotiloideas hacia adelante con una orientación a 50 grados, y también la cabeza femoral en relación con un ángulo que vamos a ver la vez que viene, que es el ángulo de anteversión. En este posicionamiento, al erguirse nuestra especie sobre el apoyo plantígrado, es decir, el apoyo plantar de todo el segmento distal, desde el sector calcáneo, metatarsiano y las falanges, cuando tuvo que apoyar todo este sector plantar, entonces tuvieron que generarse modificaciones a nivel de la rodilla, extensiones o alargamientos de los músculos isquiosurales, la oblicuidad que dijimos de la pelvis y la articulación coxofemoral, que se produjo un enrollamiento cápsulo ligamentoso que ya vamos a estudiar en esa unidad biomecánica. Por otra parte, fíjense en un cuadrúpedo como desde el isquión hasta la tibia y el peroné son distancias muy cortas, cosa que en nuestra especie tuvo que aumentar la longitud, por lo cual isquiosurales también tuvieron que alargarse y tener más protagonismo en la estática los grupos musculares extensores, los glúteos, glúteo mayor, además de los isquiosurales, con lo cual también tuvieron que haber una reorganización muscular y una modificación en el equilibrio entre el grupo muscular de flexores con extensores, ganando contra la gravedad justamente la de los extensores, los rotadores externos respecto de los rotadores internos y los abductores respecto de los aductores. También habíamos mencionado en el módulo 2 los cambios morfológicos que tenían que producirse a nivel de la pelvis, en particular en el estrecho inferior, donde se tenía que adaptar a un parto dentro del cual
el feto tenía que salir con un diámetro cefálico y un tamaño craneal bastante más grande que lo que se conocía en especies anteriores. En este caso, el nacimiento de nuestra especie en 40 semanas se hace comparativamente con otros mamíferos, dijimos, de manera prematura, es decir, que nace con un porcentaje de desarrollo del cerebro respecto del cerebro del adulto del 28%, cosa que en el resto de los mamíferos se llega en 32 semanas a término, por ejemplo en el chimpancé, con el 33% del cerebro adulto. Esto hace que nuestra especie esté dependiendo casi un año de aprendizaje postnatal para lograr la posición propia de la especie. Esta postura bípeda trajo, por supuesto, ventajas. La adaptación buscada, la estrategia de adaptación al medio justamente lo confirmó. La diversidad de los movimientos, la menor resistencia para iniciar la acción, la libertad de los miembros superiores para poder lograr mejor manipulación de los objetos, el desarrollo del sistema nervioso central y una organización jerárquica del mismo, así como visión estereoscópica, también la audición en estéreo, la especialización de la mano y también el mayor desarrollo de la coordinación óculo-manual. Todas estas ventajas de nuestra postura también se pueden relacionar con algunas desventajas. Por ejemplo, que se va a organizar con una base de equilibrio muy inestable, esto que logramos capitalizar como una ventaja, que hay menos resistencia para iniciar la acción. Esto es cierto que también requiere más tiempo de aprendizaje por este nacimiento prematuro de nuestra especie, requiere casi un año para adoptarlo y mayor madurez del sistema nervioso central. Los mecanismos de regulación justamente son más complejos y especializados, y la postura bípeda es vulnerable desde el aspecto en que el centro de masas se encuentra más alto que el resto de las especies cuadrúpedas, que la base de sustentación es más pequeña y que la dinámica de los movimientos de las diferentes cadenas cinemáticas también es más compleja. Por lo tanto, si tenemos que hacer un raconto del conjunto de principios y de estrategias desde el análisis estático de la bipedestación, podemos recordar que en nuestra postura bípeda requiere un complejo sistema autocontrolado, quiere decir que los propios estímulos provienen del mismo sistema musculoesquelético, del sistema vestibular, del sistema visual, para poder lograr el equilibrio, y que se logra gracias a que el centro de masas cae dentro de la base de sustentación o de la base de apoyo, mejor dicho. Es así que recordamos los principios del equilibrio estático, el conjunto de fuerzas o momentos de fuerzas aplicados a determinado cuerpo, en este caso el cuerpo humano en posición de pie, va a tener que ser igual a 0 respecto del sistema de referencias. Es acá en donde recordamos el punto de aplicación de la fuerza peso por delante de la segunda vértebra sacra, con una dirección vertical hacia el suelo perpendicular a él, con una dirección hacia el centro de la Tierra y con una magnitud igual a la masa de ese cuerpo humano. En la base de sustentación está dibujada con un pentágono o polígono de Morton, los dos pies paralelos que constituye un pentágono. También nos podemos fijar acá que el centro de masas está cayendo también dentro de este polígono, está superpuesto en un plano horizontal con una vista superior los huesos ilíacos, el eje de las coxofemorales, la articulación sacroilíaca, la sínfisis, la cabeza,
y el eje lateral del plano frontal como el eje sagital, que coincide o cae dentro de esta base de apoyo o base de sustentación. Como la posición de equilibrio por tercera ley de Newton, no solamente tenemos la fuerza peso desde el centro de masas o centro de gravedad, sino las fuerzas de reacción del suelo graficadas desde el punto de apoyo contra el suelo, y en un plano sagital este eje pasa por el maléolo externo, por detrás, por la cabeza del peroné y por detrás de la articulación coxofemoral. Estas fuerzas de reacción del suelo en este gráfico está dibujado con la flecha amarilla. También recordamos los distintos tipos de equilibrio, la clasificación de los cuerpos en equilibrio. Recién veíamos una posición de bipedestación estable, pero podemos encontrar también que en esa posición bípeda se disminuya la base de sustentación, se eleve el centro de gravedad o aparezca algún tipo de inestabilidad que genere mayor gasto de energía para mantener la posición propia de la especie. Y conocemos también la posición indiferente, que estaría graficada en el caso del cuerpo humano como una posición en decúbito. Este control estático y postura en bipedestación depende de dos grandes sistemas dentro del dominio jerárquico del sistema nervioso central. Por un lado, el sistema antigravitatorio, que va a activarse para tratar de contrarrestar la caída hacia adelante, el efecto flexor y la vuelta a una posición, por ejemplo, de cuadrupedia o de flexión de todo el cuerpo. Para poder erguirse se necesitan activaciones del conjunto de fuerzas de músculos posteriores. Es por eso que el conjunto de fascículos con fibras tipo 1, las rojas, más las fascias, los ligamentos y los tendones que constituyen esta continuidad, se la denominan cadena tónica posterior, y es esta cadena tónica posterior la que está generando este efecto antigravitatorio con activaciones de poca magnitud. Si se encuentra en equilibrio el cuerpo con los centros de masas regionales sumados y cayendo en la base de apoyo, solamente van a necesitarse pequeños y esporádicos contracciones o activaciones del músculo sóleo, mientras que el resto de la cadena tónica posterior es posible que se mantenga el equilibrio del sistema antigravitatorio solamente con tensiones faciales. Pero además del sistema antigravitatorio, el sistema de autocrecimiento también se pone en marcha para evitar que gane las fuerzas posteriores y genere un efecto exagerado de hiperextensión o arqueo del cuerpo hacia atrás. Entonces, el sistema de autocrecimiento es un empuje vertical de abajo hacia arriba, en donde todo el sistema del cuerpo humano cerrado con la base de sustentación en el suelo empuja hacia arriba para mantener la cabeza en la posición vertical y la mirada en la horizontal. Acá podemos observar en un segmento de una película cómo el maestro le enseña al nene cómo pararse, en este caso para cantar. Es un segmento de la película Los Coristas. Lo podemos volver a ver. Un estímulo en la parte más alta de la cabeza hace que genere ese impulso de abajo hacia arriba en sentido vertical de autocrecimiento. Para estas activaciones tónicas propias de un sistema estático, para que pueda mantenerse y sostenerse en el tiempo sin fatigarse y mantener también posiciones
a lo largo del tiempo requieren entonces características dentro del sistema muscular que se diferencia del sistema fásico dinámico tanto en la función, en la disposición anatómica, en el tipo de fibras, el tipo de metabolismo, la resistencia a la fatiga, el tipo de inervación y la regulación nerviosa suprasegmentaria. Todas estas características diferenciales entre el sistema tónico y fásico hacen que la postura o el sistema estático de mantener posiciones a lo largo del tiempo sin fatigarse se caracterice por la presencia de fibras cortas, oblicuas, rojas o de tipo 1, las lentas oxidativas, pequeños acortamientos con abundante tejido conectivo, muy resistente, gobernado por una motoneurona alfa tónica que le va a brindar mucho tono y va a estar controlando el movimiento y las posiciones en función del tiempo. La contraparte de esto es el sistema fásico, un sistema dinámico con fibras largas, pálidas de tipo 2, recordamos que están las 2A, 2B, 2C o 2X, que van a generar grandes acortamientos con poco tejido conectivo, poco resistente a la fatiga, y van a estar gobernadas por una motoneurona alfa fásica. Va a tener poco tono, pero van a poder producir movimiento gracias a las activaciones a velocidad y generando grandes fuerzas, con lo cual velocidad y fuerza también van a producir movimiento de potencia. Desde el punto de vista global podemos relacionar a la posición de bipedestación analizada como la propiedad de tensegridad. Esta propiedad recordamos que es la integridad en tensión, y respecto al sistema locomotor vamos a encontrar un conjunto de estructuras sometidas a tensión, la continuidad fascio-músculo aponeurótico, tendinoso, incluso cápsulo ligamentoso, y toda la continuidad osteoarticular sometida a compresión. El conjunto de elementos rígidos están sometidos a compresión y los elementos elásticos sometidos a tensión mantienen un equilibrio omnidireccional sin gasto de energía. Esta función estática entonces nos va a brindar una optimización en el gasto de energía siempre y cuando se mantenga simétrico y equilibrado. Entonces vamos a encontrar que las curvaturas de la columna están normales, que también a nivel de los grupos musculares no se encuentran activados en exceso, solamente dijimos con pequeñas activaciones esporádicas del sóleo, y van a estar sostenidas de manera equilibrada con tensiones ligamentarias y faciales, generando también efectos compartimentales, con lo que va a generar una postura adecuada, equilibrada, menor gasto de energía. Contraparte de esto serían los desequilibrios más habituales: una anteposición de la cabeza, un aumento de la curvatura cervical, un aumento de la lordosis o de la cifosis, tanto a nivel la lordosis lumbar como la lordosis cervical. Todo este desequilibrio hace que los centros de masa segmentarios, ejemplo el centro de la cabeza, el centro de masas del tórax y del abdomen, se desplacen determinada distancia por delante de la base de sustentación, con lo cual empieza a generar activaciones de la musculatura posterior o antigravitatoria para lograr mantener esta posición. Las compensaciones de las curvaturas van a ser cada vez mayores, con una basculación de la pelvis e incluso alteraciones en la alineación de las articulaciones o unidades biomecánicas de miembro inferior. Esto puede ocurrir en apoyo plantar descalzo y aumentar o empeorar con el uso de zapatos de tacos más altos. El equilibrio de la pelvis
para empezar a entrar en el análisis más de la cadena de miembro inferior, va a estar dado gracias al equilibrio de cuplas de fuerzas. Acá vemos una cupla de fuerza que está generando una anteversión o una rotación del ilíaco hacia adelante, entonces el psoas ilíaco, el recto anterior del cuádriceps y los músculos espinales están generando cuplas de fuerza que favorecen esta rotación en el sentido de la anteversión. Se relaciona con este dibujo en donde se inclinaría la pelvis más hacia adelante y aumentaría la lordosis lumbar. En cambio, la cupla opuesta llevaría a una rotación posterior o una retroversión. En este caso se incorporan los abdominales, el recto, los oblicuos abdominales, los glúteos y los isquiosurales. En el sentido contrario a las agujas del reloj, va a producir entonces un movimiento de retroversión, reequilibrando entonces la horizontalidad de la pelvis. También tenemos que recordar lo estudiado en el módulo 2 sobre el factor de la activación de los músculos abdominales, sobre todo el transverso del abdomen, y la presión intraabdominal, cómo favorecía a la estabilidad de la columna y también disminuía el esfuerzo sobre los discos intervertebrales. Acá recordamos lo estudiado con los capítulos de Owen, en donde es mayor el esfuerzo sobre los discos intervertebrales sin la activación del transverso de los músculos abdominales, es decir, sin la presión intraabdominal, respecto de la activación con el transverso del abdomen. Podemos también hacer un análisis de cuerpo libre con una persona que está tomando un objeto. En este caso podemos hacer las sumas de las fuerzas peso por su distancia perpendicular al centro de rotación, con lo cual estamos hablando de momentos de fuerza. Se va a ir sumando, por ejemplo, el peso del gran brazo de palanca de todo el cuello, el tórax, el brazo, el antebrazo, el objeto que se tiene, y cuando se hace toda la suma de los pesos por sus distancias, vamos a tener que encontrar que desde el punto de vista contrario, equilibrador, las fuerzas de enderezamiento van a tener que activarse con una fuerza bastante mayor respecto de la distancia entre sus puntos de inserciones y el centro de rotación, que en los casos de la columna es el núcleo pulposo. Así que con este ejemplo podemos hacer un análisis de todo el sistema del cuerpo humano en bipedestación. Entrando a la parte del análisis de la cadena cinemática del miembro inferior, vamos a recordar algunos análisis del esfuerzo y a ver la relación estructura-función de la pelvis, que ya la habíamos estudiado. Vamos a recordar que las funciones son soportar el peso de la columna vertebral, transmitirlo a través de la articulación sacroilíaca y la sínfisis púbica hacia las articulaciones coxofemorales, estar preparada para la dinámica del parto, cerrando por debajo con el diafragma pélvico principal o los músculos y los planos del periné, proteger a los órganos intrapélvicos, sobre todo de la pelvis menor, y generar también un balance de presiones en toda la cavidad tóraco-abdominal, como lo hemos recién recordado. ¿Cómo va a cumplir estas funciones? Con un anillo osteoligamentoso, también cumpliendo la función, la propiedad, de tensegridad, en donde los huesos, tanto los ilíacos como el sacro, van a estar sometidos a compresión, y los ligamentos de la articulación sacroilíaca, el fibrocartílago
de la sínfisis púbica y sus ligamentos van a estar manteniendo con esfuerzos de tensión un anillo autoestable y un equilibrio intrínseco que va a estar apoyado sobre las dos cabezas del fémur en ambas articulaciones coxofemorales, recibiendo por tercera ley de Newton las reacciones del suelo y distribuyéndose por la línea innominada y por la rama horizontal del pubis, cerrando entonces así este anillo autoestable. La acumulación de energía elástica propia de los elementos cápsulo-ligamentosos, musculofaciales, va a hacer que también se ahorre esa energía para producir las compresiones que logren esa estabilidad. Recordamos también algunos parámetros de la orientación de la pelvis en el espacio para poder evaluar toda la cadena cinemática del miembro inferior. Para esto recordamos el tubérculo ilíaco, la parte más alta de las crestas ilíacas, la espina ilíaca anterosuperior y posterior-inferior, como se encuentran en una horizontal, el cuadrante antero superior va a estar relacionado con la fosa del glúteo medio, la línea que une la espina ilíaca anterosuperior con la tuberosidad isquiática tiene un punto equidistante en el borde superior del trocánter mayor, y el punto equidistante entre el borde superior del trocánter mayor y la tuberosidad isquiática va a corresponderse con la emergencia del ciático. Cuando se encuentran en decúbito, espina ilíaca anterosuperior y sínfisis púbica se encuentran en el mismo plano. Lo podemos ver acá en posición vertical y acá en posición horizontal. Espina ilíaca anterosuperior y posterior-inferior se encuentran en el plano horizontal. Recordamos acá el ángulo lumbosacro, el ángulo sacro y el ángulo de inclinación pélvica. El lumbosacro 140 grados abierto hacia atrás, el ángulo sacro de 30 a 41 grados de acuerdo a los distintos autores, y la inclinación pélvica de 60 grados. En una vista frontal, las crestas ilíacas se encuentran en la horizontal, la línea media de los cuerpos lumbares coincide con la línea media del sacro, del coxis y de la sínfisis púbica. La posición de la pelvis entonces la tenemos que evaluar por la posición la posición en la línea entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis púbica en un mismo plano frontal, o la espina ilíaca anterosuperior y posterior-inferior en un mismo plano horizontal. Si se encuentra inclinada hacia adelante, una rotación anterior se llama anteversión. Si se encuentra hacia atrás se llama retroversión. Son movimientos de giro alrededor de la coxofemoral, ya lo vamos a ver, pero en cadena cerrada. En el plano frontal, la horizontal de la parte más alta de las crestas ilíacas nos brinda ese equilibrio. Cuando aparece una cresta ilíaca más alta que la otra, se encuentra en inclinación lateral o basculación lateral. El análisis de los esfuerzos, tanto estáticos como dinámicos, ya fueron estudiados durante el segundo módulo. Vamos a repasarlos ahora para poder entender el comportamiento del miembro inferior en cadena cerrada. Vamos a ver primero los esfuerzos estáticos, es decir, en reposo, solamente sosteniendo el esfuerzo de la fuerza peso, y los dinámicos en movimientos de la articulación coxofemoral, dijimos, en cadena cerrada. Lo vamos a analizar en los tres planos y vamos a ir transitando las articulaciones lumbosacras, sacroilíacas, las sínfisis púbicas y las caderas o coxofemorales, como dijimos, en cadena cerrada. Los esfuerzos estáticos en el plano sagital va a estar analizándose con la fuerza peso, que comprime a la articulación lumbosacra, pasa por delante, genera un esfuerzo de cizallamiento,
se descompone esta fuerza-peso entre un componente paralelo al disco intervertebral y uno perpendicular. El perpendicular le va a generar compresión y el paralelo le va a producir un cizallamiento. Este cizallamiento está sostenido, soportado por las carillas articulares de la primera vértebra sacra, por las fibras oblicuas del anillo del disco intervertebral L5-S1 y por el ligamento iliolumbar que va a estar uniendo las apófisis transversas de la lumbar 5 al sector más posterior de la cresta ilíaca. Una vez que se transmite esta fuerza-peso por la articulación lumbosacra, se observa que el hueso sacro va a comportarse con un movimiento de nutación, es decir, que la fuerza-peso que pasa por delante del eje retrosacroilíaco va a producir que la base del sacro descienda y que el vértice del sacro se vaya hacia atrás. Al producir una nutación, va a tensar al ligamento sacroilíaco anterior, va a tensar a los ligamentos sacrociáticos mayor y menor y también al ligamento iliolumbar. Una vez que se transfiere este movimiento de nutación a las sínfisis púbicas, recordamos que como se interpone el sector más angosto del sacro durante la nutación, se cierran las alas ilíacas y se separan las tuberosidades isquiáticas, produciendo una diástasis en la sínfisis púbica, con lo cual también hay una tensión de sus ligamentos. Cuando llegamos a la articulación coxofemoral, la línea de la fuerza-peso pasa por detrás de las reacciones del suelo que provienen a través del miembro inferior por el fémur y la cabeza femoral. Las reacciones del suelo son la flecha celeste, la fuerza-peso es la fuerza roja, con lo cual la flecha roja, con lo cual lo que se va a producir es una rotación posterior de toda la pelvis. Esta rotación posterior alrededor del eje de la coxofemoral se puede traducir como un movimiento de extensión en cadena cerrada denominado retroversión, un movimiento de giro alrededor de un eje lateral en este plano sagital analizado. En el plano frontal, si se encuentra descargando el peso de manera equidistante, ambos pies apoyados en el suelo, vamos a analizar, como dijimos antes, que las fuerzas de reacción del suelo van a ser equiparadas en un 50% transmitiéndolos en cada miembro inferior. Se va a cerrar por delante en las ramas horizontales del pubis a nivel de la sínfisis pubiana y van a transmitirse a través de la línea innominada para cerrarse con la fuerza-peso que está cayendo a nivel de la columna vertebral, que a nivel lumbosacro está alrededor del 60% del peso corporal total. En este caso, de una mirada del plano frontal, la misma morfología del sacro como un triángulo va a hacer que cada vez que se genere mayor peso, más se va a estar encastrando el sacro entre ambos ilíacos, tensando los ligamentos iliolumbares y sacroilíacos. Cuando se tensan los sacroilíacos, se comprime hacia adelante la sínfisis púbica y es por eso que se maneja el término que estuvimos desarrollando de anillo autoestable. Ahora, cuando se produce un apoyo unipodal, las fuerzas de reacción del suelo solamente van a estar transmitiéndose a través del miembro apoyado, mientras que la hemipelvis del miembro elevado va a generar un esfuerzo de la fuerza-peso hacia abajo. Es acá que a nivel de la sínfisis púbica se va a producir un cizallamiento. El miembro apoyado va a generar un esfuerzo de reacción del suelo hacia arriba y el miembro no apoyado hacia abajo, y lo va a tener que absorber el fibrocartílago y los ligamentos de la sínfisis. Cuando se estudia también el comportamiento de la articulación sacroilíaca
del miembro apoyado respecto del miembro no apoyado, lo que se observa es que del miembro apoyado se está produciendo por los efectos de la reacción en el suelo una rotación posterior de este ilíaco, que a nivel de la articulación sacroilíaca es un movimiento relativo de nutación. Entonces se va a tensar el ligamento sacroilíaco anterior, los sacrociáticos mayor y menor y el ilio lumbar. En cambio, cuando encontramos un miembro elevado, el peso de este miembro elevado va a generar una rotación anterior del ilíaco, produciendo un movimiento relativo a nivel de la sacroilíaca denominado contranutación. Es así que de ese lado va a estar tensándose los ligamentos sacroilíacos posteriores y el ligamento iliolumbar. En un plano horizontal podemos encontrar también un anillo autoestable como una palanca de primer género cuyo punto de apoyo es la articulación sacroilíaca. Los ligamentos sacroilíacos posteriores van a tratar de mantener esta compresión en el sector posterior de la articulación, y la sínfisis púbica y la indemnidad del fibrocartílago y los ligamentos van a mantener la compresión en el sector anterior de la pelvis. Como una entonces palanca de primer género se comprime atrás, se tensa adelante. Cuando se comprime adelante, se tensa atrás y se genera esta estabilidad sin gasto de energía. Pero si se lesiona, tanto el sector anterior como posterior de la articulación, se libera este anillo, esa energía de tensión acumulada no se mantiene y pierde las relaciones sacroilíacas, ya que el sector del sacro tiende a migrar hacia adentro de la pelvis, hacia adelante, ya que el sector anterior es más ancho, pero el sector posterior es más angosto. Entonces no hay nada que impida que el sacro migre hacia adelante, ya que los ligamentos posteriores no van a ser suficientes. Recordamos entonces el conjunto de movimientos que involucra la nutación, la contranutación y también las tensiones ligamentarias que recién hemos enunciado. La nutación entonces es el movimiento alrededor del eje retrosacroilíaco de la articulación, en donde la base del sacro rota hacia adelante, el vértice del sacro y el coxis hacia atrás. Como se interpone el sector más angosto del sacro, que es el sector posterior, las crestas ilíacas se aproximan, las tuberosidades isquiáticas se separan y se produce también una diástasis a nivel de la sínfisis púbica. Para esto se tensan los ligamentos sacroilíacos anteriores, los sacrociáticos mayor y menor, o tuberositarios y sacroespinosos, y el ligamento iliolumbar. Todos ellos van a estar frenando la nutación. Desde el punto de vista muscular, con gasto de energía, este cierre ilíaco, esta aproximación de las crestas ilíacas, lo va a poder realizar el oblicuo menor o oblicuo interno del abdomen y el conjunto de músculos aductores. Esto podemos mencionar al pectíneo, al aductor mediano, menor, mayor y recto interno. Por otra parte, la contranutación, el movimiento contrario alrededor del mismo eje retrosacroilíaco, se define como el movimiento en donde la base del sacro gira hacia atrás, el vértice de sacro y coxis se gira para adelante, se adelanta. En este caso el sector más ancho del sacro se interpone entre los ilíacos, por lo cual las crestas ilíacas o alas ilíacas se separan, y como una palanca de primer género cuyo punto de apoyo es la articulación, cuando se separan las alas ilíacas se aproximan las tuberosidades isquiáticas y se comprime la sínfisis púbica. Los límites de la contranutación van a ser los ligamentos sacroilíacos posteriores y los fascículos más anteriores del ligamento iliolumbar. Cuando se requiere activar con gasto de energía los músculos que generen estos movimientos de manera complementaria, la apertura ilíaca se va a producir por los glúteos, sobre todo el glúteo mediano, glúteo menor y el sartorio, y el cierre
de las tuberosidades isquiáticas gracias a la musculatura del perineo. Con respecto al análisis de los esfuerzos dinámicos, podemos encontrar a todo el anillo pélvico apoyado sobre las esferas de la coxofemoral en cadena cerrada, el miembro inferior, de manera que el plano sagital va a poder realizarse con movimientos de giro o de traslación. Los movimientos de giro van a ser alrededor de un eje laterolateral perpendicular al plano, justamente, que pasan por la cabeza de las coxofemorales, y es así que hemos descrito antes al movimiento de anteversión, que es una rotación o una inclinación de la pelvis hacia adelante, y una retroversión, un giro de los ilíacos hacia atrás. En cambio, cuando hay una traslación de toda la pelvis hacia adelante, se produce una antepulsión o una retropulsión. En el plano frontal, en cadena cerrada, podemos analizar un movimiento de rotación alrededor de un eje antero-posterior perpendicular al plano en una de las coxofemorales o en ambas coxofemorales, produciendo una inclinación pélvica, mientras que la traslación pélvica generaría un movimiento de aducción en una coxofemoral y abducción en la contralateral. Y por último, en el plano horizontal, los movimientos de la pelvis alrededor de un eje vertical o longitudinal que pasa por la coxofemoral van a generar una rotación pélvica, que ahora vamos a ver, va a poder ser de rotación interna homolateral al eje de la coxofemoral que se esté moviendo, o heterolateral con una rotación externa. Veamos entonces estos esfuerzos dinámicos. En el plano sagital dijimos que a través de un eje laterolateral que pasa por los centros de las cabezas femorales van a producir un movimiento de anteversión, una rotación hacia adelante, y acá ya hemos mencionado las cuplas que lo provocan: psoas ilíaco, recto anterior del cuádriceps, y los espinales o los músculos extensores que conllevan la cupla con todas sus inserciones de la masa común hacia arriba. La cupla contraria de retroversión es el conjunto de abdominales y de músculos posteriores como glúteos e isquiosurales. Si en vez de producirse un movimiento de giro o rotación se produce una traslación, es decir, el centro de masas de la pelvis se traslada hacia adelante, la coxofemoral va a estar realizando un movimiento de extensión. Y si hay una retropulsión y el centro de masa se traslada hacia atrás, la coxofemoral va a estar generando una flexión. En estos esfuerzos dinámicos del plano sagital tenemos que estudiar el ritmo lumbopélvico, que es el conjunto de movimientos coordinados y sucesivos que se van produciendo entre la columna lumbar, el sacro, la pelvis y la cadera, de manera coordinada desde la posición de bipedestación hacia la máxima flexión y viceversa. La sucesión del ritmo lumbopélvico nos muestra que, en primera instancia, la curvatura de lordosis lumbar se rectifica. Luego de rectificarse, la lordosis lumbar se invierte, se genera una cifosis lumbar, y por último se produce una rotación pélvica que genera una flexión alrededor del eje de la cadera, pero en cadena cerrada. Si en lugar de este conjunto coordinado de movimientos vemos cómo se tiene que activar la musculatura para mantener el equilibrio durante el movimiento de flexión, como también el movimiento de enderezamiento, la vuelta a la posición vertical. Si nosotros vemos desde la posición bípeda que empieza a flexionarse el tronco, entonces vamos a encontrar
que se produce primero las activaciones de los músculos cercanos a la nuca, los músculos de los canales vertebrales o músculos espinales, luego el glúteo, los isquiosurales y terminamos con el tríceps sural o el sóleo hasta los músculos plantares. En cambio, cuando se tiene que generar un enderezamiento, es decir, vuelta a la posición vertical, las activaciones van de distal a proximal. Primero empiezan con el tríceps sural, en particular con el sóleo, los isquiosurales, luego el glúteo, luego los músculos espinales y por último la extensión de la cabeza. No tenemos que confundir la secuencia de activación durante el movimiento de flexión y de enderezamiento con el conjunto de movimientos coordinados lumbopélvicos y de coxofemoral denominado ritmo lumbopélvico. En el plano frontal dijimos que se va a producir o una inclinación alrededor de un eje anteroposterior, en este caso para mantener la posición de la pelvis horizontal se van a reclutar los músculos abductores, glúteo mediano, tensor de la fascia lata, para mantener el equilibrio de la pelvis cuando se eleva, por ejemplo, un miembro en el momento del balanceo de la marcha. Si son insuficientes los músculos abductores, puede que aparezca uno de los signos conocidos como el signo de Trendelenburg, que es indicador de debilidad de estos músculos y no pueden mantener esta posición de la pelvis en la horizontal, generando una inclinación hacia el lado contrario de los músculos débiles. Si en vez de un movimiento de rotación alrededor de este eje anteroposterior produciendo inclinación pélvica, se produce una traslación de la pelvis, en este caso podemos ver cómo la línea media que pasa entre medio de los pies, del apoyo de los pies, pasa también por la sínfisis púbica y va a continuar por la columna lumbar. Si hay una traslación de la pelvis, ese centro se ve trasladado justamente hacia uno de los lados, en este caso hacia la izquierda de la persona que representa esta figura. Para mantener el equilibrio, ambos grupos musculares abductores y aductores tienen que estar equilibrados. De los abductores encontramos el deltoides glúteo, como lo vamos a estudiar, el glúteo mayor, el glúteo mediano, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Y del grupo aductor, lo hemos mencionado, pectíneo, aductor mediano, el menor que no se ve porque está por detrás del mediano, y el aductor mayor y el recto interno. El equilibrio entre los grupos abductores y aductores generan que el centro de masa caiga en el punto equidistante de la línea media entre ambos pies. Cuando un grupo muscular gana, por ejemplo, se activa el abductor de un lado y el aductor del otro, entonces del lado de los abductores se genera como una abducción en cadena cerrada y del lado de los aductores una aducción en cadena cerrada. La suma algebraica de estos movimientos es que se produzca una traslación de la pelvis hacia el lado de los aductores. Si lo estudiamos en sentido contrario, ¿qué decimos? Si vemos una traslación pélvica hacia un lado, podemos pensar que ganan los aductores de ese lado y los abductores heterolaterales. En el plano horizontal, la posición de la pelvis se garantiza por la posición de las espinas ilíacas anterosuperiores en el mismo plano. Tendrían que estar en un plano correspondiendo con el frontal. Si adelanta una espina ilíaca, entonces la pelvis está produciendo una rotación hacia el lado contrario. Si nosotros observamos que el eje vertical que pasa por la coxofemoral está produciendo una rotación hacia el lado contrario del movimiento que
que se genera, entonces lo que está produciendo es una rotación heterolateral, y a nivel de la coxofemoral están actuando los rotadores externos, glúteo mediano, piramidal, lo vemos acá, piramidal o piriforme, glúteo mediano. Cuando se activan estos rotadores externos por detrás de la articulación, la pelvis rota para el lado contrario. Por eso la activación de este grupo muscular, por ejemplo, que se encuentre sobre este miembro apoyado, va a generar que avance esa hemipelvis y que provoque la rotación heterolateral. Por el contrario, si nosotros estamos parados sobre la coxofemoral, en este caso izquierda, y se produce un movimiento de rotación interna en cadena cerrada, entonces la pelvis va a rotar hacia ese lado, hacia el lado de la misma pierna que se produce esa rotación interna. Para esto van a estar activándose el psoas ilíaco y los aductores del mismo lado de donde se produce la rotación. Quiere decir que se activa psoas ilíaco y aductores, por ejemplo, del lado izquierdo, va a generar una rotación interna en cadena cerrada que se traduce por una rotación homolateral de esa pelvis. Para terminar este análisis de la posición de bipedestación propio de la especie, vamos a recordar y hacer un análisis de otras posturas de la actividad de la vida diaria. Recordamos que en decúbito es donde los discos intervertebrales reciben el menor porcentaje de compresión, incluso que baja hasta el 25%. En esta posición, cuando se apoya con flexión de caderas y de rodillas apoyadas, baja la compresión de los discos a 35% respecto de la posición de bipedestación, y cuando se produce en decúbito lateral, debido a las compresiones de un lado y tensiones del otro, la disminución es menor y solamente un 75% respecto de la posición bípeda. También tenemos que recordar el análisis del comportamiento de la columna lumbar, la sacroilíaca y la coxofemoral cuando se encuentra en extensión o en flexión. Por ejemplo, cuando se encuentra la coxofemoral en extensión, el apoyo del sacro se encuentra contra el plano, la extensión coxofemoral va a tensar al recto anterior del cuádriceps y al psoas ilíaco, provocando una rotación anterior del ilíaco, y como el sacro se encuentra fijo contra el suelo, el movimiento relativo de la sacroilíaca es de contranutación. En esto va a estar acompañado por la acción del psoas, de la porción psoas o psoas mayor, un aumento de la curva lordótica lumbar. Durante la posición de decúbito, pero con flexión de caderas, se va a producir una tensión de los isquiosurales, a traccionar del isquión, de manera que produce una rotación posterior del ilíaco que, de manera relativa por el apoyo del sacro, va a generar una nutación en la articulación sacroilíaca y un aplanamiento de la lordosis lumbar. Si tenemos que recordar las fuerzas que producen sobre los discos los movimientos de traccionar y de empujar, vamos a recomendar el empujar, que va a generar más fuerza flexora que extensora, con lo cual vamos a disminuir las cargas sobre los discos, con respecto al traccionar, que se produce mucha más fuerza de esos músculos extensores. Si tenemos que hacer recomendaciones en el transportar, es muy claro que lo que tenemos que disminuir es la distancia del momento. Esta fuerza-peso por distancia va a tener que generar un equilibrio de los músculos extensores por su momento, su distancia, que es la distancia desde las inserciones musculares al centro del núcleo pulposo, con lo cual es poco modificable la distancia, va a tener que activarse mucho más las fuerzas de toda la musculatura posterior cuando se aumenta el momento, cuando se aumenta la distancia, con lo cual preferible
el transportarlo más cercano a nuestro eje o centro de gravedad. Si tenemos que pensar en el levantar, también es muy intuitivo, aunque no siempre se realiza en la vida cotidiana, el disminuir esta distancia con flexión de caderas y de rodillas. Si no tiene fuerzas la persona, podría ir con una rodilla al suelo, pero la distancia mayor del peso más todo este momento de fuerza va a generar mucha sobrecarga, sobre todo en el disco L4, L5, L5, S1. Con respecto a la sedestación, que este último tiempo frente a las pantallas hay que cuidar las distintas posturas, la fatiga muscular y los ángulos de confort. Tenemos que pensar que occipital, dorso y sacro tienen que estar apoyados en el respaldo, tratando de rellenar todos los espacios que se encuentran generando las lordosis. Se puede ver cómo hay un apoyo isquiático y en la cara posterior del muslo descansan los pies a 90 grados en tobillo y rodilla, y también se puede recomendar con un apoyo adelante de los pies para mantener menos compresión en el sector del hueco popliteo. Encontramos una posición de sedestación de descanso hacia adelante con mayor carga sobre los muslos. Aquí los miembros superiores que estén apoyados en la parte del antebrazo y del codo en el muslo genera mayor descanso en el sector superior, y un descanso más posterior, una rotación con apoyo más sacrococcigio, genera mucha tensión en el sector posterior de la fascia tóraco-lumbar que no está apoyado. Si tenemos que resumir los tres tipos de apoyo, vamos a encontrar un apoyo medio isquiático, un apoyo anterior de la rama isquiopúbica y sobre la cara posterior del muslo, y un apoyo posterior que va a estar descargando más sobre la región sacrococcigia. El apoyo del respaldo es fundamental, tanto que lo podemos ver en este estudio del Instituto Biomecánico de Valencia, en donde se relaciona la presión discal con el ángulo entre el respaldo del asiento y el asiento, y también si tienen o no soporte. Cuando se tiene un soporte a nivel lumbar de 5 centímetros y el ángulo del respaldo con el asiento conforma unos 110-120 grados, es la posición donde menor presión soportan los discos. A veces la posición o la actividad que se está realizando no permite que se produzca una posición de 120 grados o 110, pero sí podemos pensar en una verticalidad apenas abierta de 90 grados, con 100 grados de inclinación del respaldo y con 5 centímetros que genere poca compresión discal, prácticamente igual que si el respaldo estuviera a 110 grados, pero que el soporte lumbar sea de menor espesor, de menor altura, mejor dicho, de 3 centímetros. Lo peor, sin soporte y a 90 grados, sin soporte lumbar y con un respaldo de 90 grados, mayor compresión discal. La siguiente unidad, muy relacionada con esta, vamos a analizar la biomecánica de la coxofemoral, pero en cadena cerrada, con lo cual esta unidad y la unidad 18 van a estar prácticamente integradas en el análisis de la biomecánica.